Nueva oportunidad. ¿Cuántos no quisieran volver a tener otra vez el examen en sus manos, aquel que reprobaron? ¿No? Sobre todo los que ahorita estudian. Y bueno, nos gustaría que nos dejaran abrir el acordeón, ¿verdad? Y si no fuera mucho pedir, pues que nos dijeran cuál es la respuesta. Pues exactamente así es como en alguna ocasión les había comentado, así lo hace Dios. Todos los días tenemos exámenes. Muchas veces los llegamos a reprobar porque actuamos de manera incorrecta, pero Dios nos da la oportunidad. Mira, ya tuviste la prueba, la reprobaste, pero ve a la palabra, ahí está el acordeón, puedes copiar, la puedes llevar a donde quieras, en el momento en el que la necesites, y yo voy a estar ahí y te voy a decir cuál es la respuesta. Ya que si de plano no quieres, pues luego no digamos Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que dice la Biblia que nuevas son las oportunidades que Dios nos da todos los días. La cuestión es tomar la decisión correcta en el momento correcto y por lo tanto es una elección de parte nuestra recibir y hacer material esa misericordia que Dios pone a nuestra disposición. Entonces, ¿de quién depende? De mí, ¿verdad? En las Escrituras encontramos algunos eventos que marcaron un nuevo comienzo. Y estos eventos se distinguieron por la fe. Uno de ellos fue Noé, quien había sido advertido de parte de Dios de aquellas cosas que iban a venir, pero que aún no se veían. Y entonces él creyó por la fe, tuvo temor, y entonces ese temor lo llevó a preparar el arca con las medidas precisas y las instrucciones que Dios le había dado para poderla construir. Y al construirla, él sabía que también en esa arca se iba a salvar también su familia. Así que con temor estuvo trabajando y con toda dedicación estuvo trabajando en las instrucciones que venían de parte de Dios. El otro evento fue mucho tiempo después y fue en el Gólgota. Ahí, por la fe, un ladrón también comprendió cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Porque él dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él tuvo justamente temor, y ese temor lo llevó a pedir un lugar a quien podría librarle de la condenación eterna. El diluvio universal fue el resultado fatal sobre una generación extremadamente malvada. Imagínense, en aquel tiempo llegaban a vivir 980 años, duró Matusalén. De los más jóvenes eran 600 años. Imagínense, ¿qué no podían hacer durante todo ese tiempo? Y toda aquella gente, de forma voluntaria, vivía haciendo lo malo todos los días. ¿Saben cuántas oportunidades les dio Dios en cantidad de días? Les dio 44,800 días, mis hermanos. 44,800 días haciendo lo malo. Esto equivale a 120 años. Es mucho, ¿no? Y se menciona que ellos hacían de forma constante el mal. Los designios de su corazón eran solamente la maldad. Entonces, a esta cantidad multiplícale. ¿Cuántas maldades se podrían hacer en un día? ¿10? ¿15? ¿20? Y si es de continuo, es decir, estar planeando qué voy a hacer, cómo voy a fraudear, cómo voy a traicionar,
Imagínate cuántas oportunidades entonces Dios les dio a toda una generación. Y ellos persistían haciendo lo malo por más advertencias que recibían de parte de Noé. Y no entendieron. No entendieron hasta que llegó la inundación, cuando las fuentes del gran abismo se abrieron, al igual que las cataratas del cielo. Y ahí sí, ya cuando tenían todo encima, todos querían salvarse y haberle hecho caso a Noé. Sin embargo, también Noé estuvo exactamente con la misma cantidad, 44,800 días, creyendo en la advertencia que venía de parte de Dios y haciendo lo correcto. O sea, los dos tuvieron exactamente la misma oportunidad, pero cada uno había hecho su propia elección. El lamento de aquellos que se quedaron fuera del arca fue enorme y generalizado. Si te hubiera hecho caso, pero ya era demasiado tarde porque todo se había perdido. Y la puerta del arca, Dios mismo la había cerrado y nadie más la podía abrir, ni siquiera el mismo Noé. La angustia y el terror se apoderaron de todas aquellas risas que ahora se desvanecían y también de aquellas burlas que ahora se ahogaban. Así fue como la justicia divina trajo un nuevo comienzo para todos aquellos que creyeron. Solamente 8. Así es como siglos después, en un lugar llamado Gólgota, se volvió a hacer presente la justicia divina. Pero esta vez las olas de la crueldad y la insensibilidad flagelaban a una sola persona, a Jesús. Lo más asombroso es que aún en ese océano de sufrimiento, quien estaba a punto de morir, le dio un nuevo inicio a una persona. Y esta vez no iba a comenzar con la destrucción de todo el mundo, sino con la salvación de un solo corazón que estaba profundamente arrepentido. Un corazón que de pronto se convirtió en un pregonero de justicia, como lo hizo Noé. Cuando el temor a Dios inundó todo su ser, él no quería quedarse fuera, era su oportunidad. Ese era el día de tener un verdadero cambio. Ya no había tiempo de lamentarse por el pasado, sino de confiar en un futuro certero. ¿Cuántas veces nosotros hemos suspirado y hemos dicho, si te hubiera conocido antes? Si es verdad, podremos pensar que evitaríamos muchas cosas. Pero un ladrón colgado en una cruz, aquella sería no solamente una reflexión melancólica, sino la revelación de una redefinición de la eternidad en un instante. Así es como el día de hoy nos vamos a ubicar en una cruz, un lugar en el que, al igual que en el diluvio, se observa una decisión ante una nueva y gran misericordia de parte de Dios. Un lugar, en el Gólgota, un lugar donde se invoca el cielo y la tierra, pero también veremos los extremos de cada una de las decisiones, donde dos hombres que compartían la misma sentencia que Jesús. Estos dos varones participaron de forma involuntaria en una escena totalmente icónica, como si representaran las dos decisiones más importantes que todo ser humano puede tomar al encontrarse con Jesús de una manera personal e íntima. Es como si de alguna forma
ambos estuvieran delante del arca de Noé, como si estuvieran delante del arca de la salvación. Ellos tuvieron, esto es lo más importante, ahora Dios no sería quien cerraría la puerta, sino que ellos tendrían la posibilidad de abrir la puerta para entrar en la salvación. ¿Cómo? Recibiéndola en su corazón. Así que si me acompañan por favor a Lucas 23:33, vamos a ver el texto completo para tener una imagen mucho más clara de aquel momento y así la vamos a ir analizando. Lucas 23:33. Dice así: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el Evangelio de Marcos se menciona que habían hecho. Ellos eran ladrones. Versículo. Y también nos dice que así se cumplió la escritura en la que dice que fue contado con los pecadores. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgando lo insultó diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo fue que estos hombres llegaron hasta este momento? Llegó un punto en el que estos malhechores valoraban más las posesiones ajenas que su propia vida. En la Biblia no se habla mucho de ellos, pero no es difícil imaginar qué clase de vida llevaban. Siempre cuidándose de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabían que algo debían. Y todos sus hechos, todos sus actos los ocultaban, que nadie se entere. Siempre sospechosos de todo. Despilfarradores. Despreciados incluso hasta de su propia familia, sobre todo de aquellos que no quieren tener ningún problema. Para ellos, ¿qué valor tendría la vida de alguien más? Sus actividades ilícitas dan cuenta que para ellos el amor al prójimo era prácticamente inexistente. Sus hechos mostraban que la vida de los demás equivalía como al costo del botín en el mercado negro. Así como en los tiempos de Noé, en su propia vida solamente había maldad. Y esta maldad era de continuo. Y esta maldad se multiplicaba. Y todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. ¿Cuántos cúmulos de malas decisiones? ¿Cuántos encuentros fallidos? Malas compañías, de caminos equivocados, les llevó a estar en esa situación, a estar colgados en ese madero.
Ahora, aquella forma de vivir y de despreciar tantas oportunidades de hacer lo correcto, ahora los tenían totalmente expuestos a la vergüenza. ¿Y qué crees? Una vergüenza que cada vez se multiplicaba más con la llegada de un hombre al que pusieron en medio. ¿Por qué? Porque iba muchísima gente a ver a aquel hombre, pero ellos estaban ahí. Si querían pasar desapercibidos, estaban en el lugar menos indicado, porque no se podían cubrir ni siquiera la cara. Y es que, mis hermanos, ¿a quién de nosotros les gustaría ser expuesto? Sobre todo cuando hacemos lo malo. Creo que a ninguno, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser expuesto y exhibido públicamente? ¿A quién le agrada que sus maldades sean publicadas delante de todo el mundo? Creo que a ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Ellos habían trabajado de forma ardua para exponerse a tal situación. Los evangelios no dan mucho detalle para saber un poco más de ellos. No sabemos si ya estaban ahí cuando llegaron a Jesús o llegaron con Él. Tampoco nos da detalles contundentes para determinar si entre ellos dos eran cómplices. Pareciera que sí, por la forma en la que interactúan y la confianza con la que uno le reclama al otro. Lo que sí podemos notar, lo que sí es claro, es que lo poco o lo mucho que ellos hayan escuchado de parte de Jesús fue suficiente para tomar una decisión. Así que, cronológicamente, primero nos vamos a ubicar en el primer ladrón. Este primer ladrón se une al coro de los insultos hecho por los gobernantes, los soldados, quienes lo retan para que dé una muestra de su poder para la autopreservación, o por lo menos para preservar su dignidad. Para ellos, un Salvador que no puede salvarse a sí mismo es una contradicción. Un médico que no se puede sanar a sí mismo es un fraude. Un rey que no usa su poder para aniquilar a sus adversarios es un fracaso. Y ellos ven algo totalmente diferente, porque a cambio de tanta crueldad, en las palabras de Jesús, ellos notan que a toda esa gente Él les atribuye la ignorancia, que es el origen de sus decisiones, de las decisiones de sus verdugos. Y lo que hace Jesús es interceder por ellos hacia el cielo, haciendo una petición: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús hace una redefinición de la ofensa. No niega el mal, pero lo sitúa en un marco de una ceguera espiritual. Este perdón ofrecido en el momento máximo del sufrimiento se convierte en la primera y más potente declaración desde la cruz, estableciendo el tono de un reino que no opera bajo una lógica de represalias. Y es justamente allí donde se une este ladrón al eco del escarnio: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si hacemos una analogía con el evento del diluvio, este hombre representa a todos aquellos hombres malvados y convenencieros que querían entrar al arca, pero solamente para escapar de las consecuencias, porque ellos lo que querían era salvarse de una vez de un juicio que ya era inevitable. ¿Cuándo? Cuando ya se perjudicaban sus intereses. Solamente en esos momentos fueron cuando buscaron la ayuda, cuando ya estaban hasta
el cuello. Ahora sí, esta vez ya estaban, ahora sí que hasta la coronilla. Y la actitud del ladrón es exactamente la misma, es una desesperación egoísta. Es como si estuviera golpeando la puerta del arca cuando empezó a llover. No hay arrepentimiento, solamente un deseo de evitar las consecuencias. Esa petición en realidad no es un ruego, sino es un eco como un eco de aquella desesperación antigua en la que golpeaban a aquellos hombres para escapar del juicio. Ahora, mis hermanos, ¿qué habría en el corazón de este hombre para tomar esa decisión tan opuesta a la del segundo ladrón? En el caso de este ladrón irreverente, ¿qué pudo haber vivido para poder llegar a ese resultado tan egoísta? ¿Qué pudo haber vivido para tener ese nivel de cinismo y de desconfianza? Podríamos pensar que para ese hombre un sinónimo de poder era la dominación y la fuerza bruta, el que se impone al otro. Y de repente ve a ese hombre que lo llaman rey, y en lugar de fulminar a sus verdugos con un poder celestial, ruega por ellos. Eso es algo ilógico para él. Entonces, desde su visión cínica del mundo, ese no puede ser un poder, por lo que debe ser una estafa, y eso sería la culminación o la confirmación de su concepto de dominación, que no hay redención, que no hay más poder que el de salvar su propia integridad. Este hombre no muestra la más mínima sombra de arrepentimiento. Él no quiere estar ahí. Y reta a Jesús para sacarlo de esa situación, porque en realidad no quiere buscar la salvación, sino utilizarlo como un mecanismo de escape a una situación en lo particular. Y él que había escuchado las palabras de Jesús, nunca sus palabras entraron en su corazón. Y pudiera ser que a lo mejor estuviéramos en un lugar como este haciendo exactamente lo mismo, escuchando las palabras de Jesús, pero que no tengan cabida en nuestro corazón, buscando a lo mejor que nada más me resuelva lo que es inmediato, que me saque de mi problema, de esa situación temporal en la que yo mismo me metí. ¿Por qué? Por mis malas decisiones. Pero no hay una conversión genuina. ¿Por qué? Porque no busca cambiar, como este ladrón, no busca cambiar su vida. Lo que deja de manifiesto es que él, si Jesús lo sacara a él de esa situación, su vida seguiría siendo exactamente la misma. Su estilo no tendría un cambio radical. Sería algo así como lo que ocurrió con los 10 leprosos. ¿Recuerdan? Bueno, 9 en realidad. Porque ellos, una vez que salieron de su problema, que era la enfermedad, 9 de ellos fueron sanados y se fueron. ¿Y cuántos regresaron? Solamente 1. Sin embargo, este ladrón, dentro de esa petición irreverente hacia Jesús, involucra también a su compañero. Sálvanos a nosotros. Este ladrón y la multitud que le escarnecían sería como la representación de aquellos que merecieron el diluvio. Y la conversión del otro ladrón arrepentido sería como la respuesta definitiva de Dios hacia la maldad. Ahora no es como un cataclismo que va a arrasar a todos, sino que Jesús y Dios actúa de
de una forma piadosa y personal a una petición que puede salvar a un individuo en su último aliento. Y miren, pareciera como si Dios, dentro de aquella escena, de parte de Dios, la gracia estuviera operando y fuese como aquella chispa divina que únicamente busca la leña para que esté preparada y pueda encender. Es decir, busca un corazón dispuesto a cambiar, como lo que ocurrió con este ladrón, el que se arrepintió. Este hombre, este segundo ladrón, este segundo caso, él descubrió que cada palabra, que cada silencio que ahí se escuchaba, tenía un gran impacto en su alma, en su corazón, y esto lo cimbraba. Tal vez pudiéramos imaginar que quizás en medio de tanta agonía pudieran acudir a su mente los consejos que recibía de parte de sus padres en su niñez, cuando le hablaban acerca del temor de Dios, de los cuales él no hizo caso, los dejó a un lado. Su historia de repente pasa de una manera estrepitosa, por su mente, en esos momentos de profunda oscuridad. Y de alguna manera, este hombre rechaza cualquier salvación que provenga de otro hombre tan pecador como él. Aquel estaba intercediendo, ¿sí alcanzan a notar? Si eres el Cristo, sálvanos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, no, espérate, yo no quiero nada tuyo, tú no alcanzas a comprender qué es lo que aquí está ocurriendo. Este ladrón, que seguramente tuvo, al igual que el otro, que tuvo un pasado lleno de violencia, de traición, de un sálvese quien pueda, de repente escucha las palabras de Jesús cuando clama al cielo y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras, mis hermanos, de alguna manera dinamitan su visión del mundo. En realidad, al igual que la de muchos pudieran pensar que el perdón es una debilidad, que es mejor la venganza, porque esa es justicia, entre comillas. Pero de pronto ve a un hombre que se encuentra en el punto más bajo de una debilidad inimaginable, torturado y humillado, y en lugar de maldecir, como lo haría cualquiera de nosotros, ejerce una forma de poder que ni él mismo se imaginaba. El perdón. Ese podría ser el verdadero inicio de su temor hacia Dios. No un miedo al castigo, sino un asombro reverencial ante algo que él no comprende. A eso se le suma que él alcanza a ver la inscripción que se encuentra por encima de la cabeza de Jesús, diciendo, este es el Rey de los judíos. Mientras tanto, él contempla todo el escenario y en la parte de abajo escucha las burlas. Si eres tú rey, sálvate a ti mismo. Sin embargo, él ve que todos están equivocados, que el verdadero poder de ese rey no es bajar de la cruz, sino perdonar desde la cruz. Él se da cuenta que Jesús no es el rey que el mundo esperaba, sino el rey que el mundo necesitaba. Este hombre, después de haber visto toda esta escena, pone en la balanza los argumentos de quienes se burlaban de Jesús y las palabras que habían salido de la boca de este hombre que estaba en medio, y no daba crédito a lo que escuchaba. De tal manera que un temor mucho más profundo recorrió su cuerpo.
al comprender quién era el hombre que estaba en medio. Y él entonces se convierte en el último predicador del antiguo pacto. Este hombre se opone rotundamente a todas las voces y al concierto de burlas dirigidas hacia Jesús. Y se dirige a su compañero con un gran argumento de manera bíblica para hacer 3 declaraciones: que todo nacido de nuevo ha determinado o por las que ha pasado. Número 1, el temor de Dios. Sus palabras de reprensión o consideración o reconsideración al otro ladrón irreverente fueron las siguientes: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? En otras palabras, le está diciendo: a ver, estás a punto de dejar este mundo y todavía sigues aferrado a aquellas cosas que no te vas a poder llevar. Ni siquiera este castigo sacude tu conciencia como para seguir intentando defraudar. ¿No consideras un cambio ni siquiera en los últimos momentos de tu vida? Pero hay algo más poderoso en esta declaración, que ninguna de las traducciones en las que se estuvo revisando, en ninguna de las traducciones se altera o se modifica, es prácticamente la misma. Y es que este hombre está reconociendo a Jesús como Dios. Ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Está reconociendo que Jesús es Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tal bondad, tales palabras no pueden salir de la boca de un simple mortal. Tanta misericordia, tanta compasión no son naturalmente humanas, y menos estando en esa circunstancia. La fe que este hombre expresa es tan súbita y contundente que en medio de la burla general nos obliga a preguntarnos: ¿de dónde salió esta fe y esta confianza? Al igual que con Pedro, cuya fe no fue revelada por carne ni sangre, quizás también aquí estemos ante un misterio, un destello de gracia directa de parte del Padre en medio de la más absoluta obscuridad, diciéndole: Jesús tiene la misma esencia divina. Probablemente estemos ante ese misterio. Número 2, la confesión de la culpabilidad. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esto es algo tremendo, porque el temor produjo un reconocimiento de lo que él había hecho delante de Dios, y también reconoce su responsabilidad. Él entiende que sus actos trajeron sobre sí su propio diluvio, un diluvio universal, un diluvio individual en su propia vida. Tormentas que él había construido día con día. Las cataratas ahora arrasaron todo lo que tenía. Eran sus propias manos las que habían abierto un gran abismo, que derribaron relaciones, que destruyeron confianza, hicieron polvo la fidelidad. Esas cataratas que él mismo trajo habían destruido también a su familia. Él probablemente había dejado sin padre a hijos, y a hijos sin padre. Tal vez había dejado seguramente a una esposa sin marido a causa de esas circunstancias. Él robó ilusiones
ya que con sus propias manos estaba cosechando lo que él había sembrado de forma constante. En cierto modo, expresa un sentimiento de anhelo relacionado cuando conoce a alguien especial. Si te hubiera conocido antes, no estaría pasando por esta situación. Sin embargo, este ladrón reflexiona sobre una oportunidad perdida, el deseo de haber compartido con alguien especial su pasado, y tal vez él habría afectado de forma positiva toda su existencia y habría cambiado toda esta situación por la que pasaba. En esa confesión de culpabilidad pudiera resonar ese mismo sentimiento que atormenta a tantos corazones. Si hubiera conocido antes de Dios, no habría destruido a mi familia por mis decisiones. Si el temor hubiese estado en mi corazón desde antes, no lo habría echado todo a perder. Porque cuando creí que estaba ganando, en realidad todo era una ilusión y era una mentira. En realidad estaba terminando con mi vida y con la vida de mis seres queridos. No solamente me encargaba yo de despojar al prójimo de sus pertenencias, sino que también yo estaba robando las ilusiones y la confianza de todos aquellos que estaban a mi alrededor. Y ahora estoy cosechando espinas y cardos. Vemos aquí que él está aceptando su responsabilidad, y es la misma actitud que tiene un nacido de Dios. Y tercera proclamación. Y esta es una declaración de inocencia de Jesús, cuando dice: pero ningún mal hizo. Mis hermanos, es la cuarta defensa a favor de Jesús. La primera la había hecho Judas, cuando él dijo: he entregado sangre inocente. La segunda fue cuando la esposa de Poncio Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en mis sueños a causa de él. Y la tercera declaración fue justamente la de Poncio Pilatos: yo no encuentro ningún mal en este hombre. 3 proclamaciones de inocencia a la cual se adhiere la de este ladrón. Y así es como de alguna manera termina este discurso dirigido a otro hombre pecador, a otro ladrón, pecador igual que él. Sin embargo, él sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de hacer una petición, de hacer un ruego. Toda aquella revelación que él acababa de tener, y con pocas palabras y tan profundas acababa de expresar, no podía dejarlo pasar. Así que no podía hacerle esta petición a ese hombre que se encontraba en medio, ese hombre prácticamente moribundo, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos el contraste entonces de 2 decisiones, de palabras de 2 hombres, uno que expresa y que se encuentra atrapado en el aquí y ahora, en lo que es inmediato, y este otro ladrón, en el momento en el que se encuentra con Jesús, porque él en ese momento evoca su pasado, lo trae a su presente y se arrepiente de sus hechos, reconociendo que él está pagando sus consecuencias. Sin embargo, él está imaginando un futuro totalmente distinto, una eternidad actuando totalmente diferente, conforme a un modelo de carácter que él jamás había conocido.
Esta declaración, mis hermanos, es como el broche de oro. Es como si Dios el Padre hubiera convertido esta declaración y esta petición como en una corona en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta oscuridad. Una corona totalmente diferente a la de espinas. ¿Por qué? Porque ahí lo está reconociendo como un rey. Es como si Dios mismo, Dios el Padre, hubiera reservado esa corona para que fuese entregada por lo más vil y lo más menospreciado, para entregársela a su Hijo en el momento de más sufrimiento. Porque Él era el primero, pareciera así, en reservar un lugar en el reino de los cielos. Y esto es asombroso porque con esta declaración, de alguna manera, este ladrón hizo su último despojo. Hizo su último despojo porque se apropió de una fe que deberían de tener los mismos discípulos. Este hombre le dijo: yo sé que tú vas a resucitar. Yo sé que tú te vas a levantar de entre los muertos, y sé que vas a regresar con poder y gran gloria. Y yo quiero estar en el lado correcto, porque mi petición arda en mi corazón más que cualquier otra cosa. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Dame esa oportunidad. Es la última. Es la última que tengo en esta vida. Quiero una nueva y única oportunidad de hacer lo correcto, y sé que estoy delante de la persona indicada, porque tú sé que vas a cambiar mi destino eterno, y sé que nunca me vas a engañar ni a defraudar como lo haría cualquier otra persona. Y entonces la puerta del arca se abrió por la fe. Se abrió y recibe las palabras de consuelo más hermosas que un hombre en esta situación puede tener. Entonces le dijo: de cierto te digo que hoy, no mañana, no pasado, no bájate y haz obras, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras le dice: vas a morir, vas a morir. Pero te digo que ni aún la propia muerte te va a separar de mí, ni aún ella, porque considero esta petición tan sabia que es la respuesta que yo vine a buscar a este mundo. Porque sabes, pareciera que tu petición y tu reconocimiento llega demasiado tarde. Sin embargo, yo nunca llego tarde. Y es porque yo ya tenía una cita en este lugar contigo. Y yo estaba esperando escuchar esto, porque era la aprobación que viene de parte de Dios. Porque yo vine justamente por aquello que se había perdido. Después de estas palabras, seguramente aquel hombre, en medio de su dolor, claro, diferente al que Jesús sentía, sintió un bálsamo en su corazón y recibió el perdón de todos sus pecados, y su conciencia quedó totalmente limpia. Y ahora nada más, ¿qué le quedaba? Esperar. Mientras él veía cómo su Redentor se desvanecía después de haber dicho: todo está consumado. Y ahora sí venía el momento de la verdad, porque él vio cuando un soldado tomó en sus manos un mazo, y después de quebrarle las piernas a su compañero, o a lo mejor él fue el primero, no lo sabemos, de repente ya no podía respirar y se asfixiaba,
y perdía el conocimiento. Pero en medio de aquella gran oscuridad estaba el Señor esperándolo, porque Él se habría adelantado para recibirlo, cumpliendo su palabra, porque de ahí en adelante nada ni nadie los iba a separar. Como podemos ver, este hombre no tuvo oportunidad de restaurar a su familia. No la pudo recuperar, como lo hizo el hombre gadareno, ¿recuerdan? Una vez que él fue sanado, es más, ni siquiera él lo pidió. Una vez que él fue sanado, le dijo: Señor, quiero seguirte. No, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y le dio una nueva oportunidad de restaurar y de recuperar su familia. Pero él no se podía quedar con semejante gozo en su corazón. Así que se dedicó a predicar en Decápolis y por todo lugar donde él iba, porque había tenido una oportunidad de cambiar su vida enorme. Nosotros, mis hermanos, también somos muy bendecidos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque recibimos el consejo que viene de parte de Dios. Y para muchos es medicina preventiva, pero para otros ya las consecuencias son irreversibles. Miren, mis hermanos, para ir resumiendo, por todo lo anterior, el mundo dice: sálvese quien pueda, ¿no? ¿Sí o no? Sálvese quien pueda. Lo cierto es que ninguno puede salvarse a sí mismo. Ninguno. Y aquel que sí podía salvarse a sí mismo, no quiso. Jesucristo podía salvarse a sí mismo y no quiso. Él puso su voluntad a subordinación de la del Padre. Él no quiso salvarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no quiso? Para dejarnos la única opción disponible: sálvese el que quiera. ¿No es cierto? Porque nosotros no podemos. Entonces, ¿de quién depende aceptar nosotros? ¿Quién tiene la llave de alguna manera para recibir esa salvación tan grande? Nosotros, porque lo recibimos. Es un regalo, porque Él ya lo hizo absolutamente todo. Él nos otorga la salvación y nos da su mano poderosa para darnos un futuro totalmente distinto. Para algunos, mis hermanos, el cielo se está empezando a oscurecer, porque es un presagio de que ahí viene un diluvio individual a causa de las obras de sus manos, y para otros ya llegó hasta el cuello. Y no hay nada más que rescatar más que su propia alma. Porque la respiración, mis hermanos, es la evidencia de que aún hay esperanza de cambiar un futuro y tener un destino eterno totalmente diferente. Así que tú puedes pedirle a Dios desde tu propia cruz que no te baje, pero sí que transforme tu destino. El ladrón nos muestra la senda. Su transformación comenzó pidiendo un rescate, no un rescate, sino un reconocimiento brutalmente honesto. Recibimos lo que merecemos a causa de nuestros hechos, pero él de alguna manera tuvo que silenciar todas aquellas burlas que se encontraban alrededor.
¿Cuáles son esas burlas externas o tal vez tus propias excusas que no te permiten hacer esa declaración o ese reconocimiento de lo que has hecho delante de Dios? La respuesta divina no fue un reproche por la tardanza, sino una promesa que abolió el tiempo. Por eso estoy aquí. Y dice, por lo tanto, la palabra de Dios dice: si oyes hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón. No importa, mis hermanos, qué edad tengas, siempre nosotros podemos proclamar la fe el día de hoy, confiando en que su perdón es un bálsamo que va a limpiar nuestra conciencia, sin importar qué tan oscuro sea tu pasado. Si se dan cuenta, mis hermanos, de alguna manera esta enseñanza fue enfocada en aquellos quienes no conocen a Dios. Sin embargo, también es una confirmación para aquellos que hemos tomado una decisión. Pero no significa que si Cristo ya nació en tu corazón, no es sinónimo de que no necesitemos una nueva oportunidad. No porque tengamos una revelación como la que tuvo Pedro cuando él confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no significa que también necesitemos otra oportunidad para ser restaurados. Recordarán cuando Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, que se encontraban aquella noche fría delante de una fogata. Tiempo después, cuando Jesús resucitó, cuando estaban ellos pescando, cuando salieron gozosos y traían un montón de peces, Jesús ya tenía una fogata esperando con un pez para que ellos comieran. Y fue ahí cuando tomó a Pedro, y de alguna manera fue como si se hubieran regresado a aquel momento de la negación para ahora volver a poner aquel escenario para volverlo a restaurar. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. En 3 ocasiones le volvió a hacer lo mismo para desdecir aquello que había hecho y que había negado en aquella noche evidentemente oscura, ¿verdad? Y recuerdan qué fue lo que le dijo también: mira, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, hacías lo que querías, pero ya cuando seas más maduro, ahora vas a ir a donde no querías y vas a extender tus manos. Es decir, vas a volver al mismo lugar y vas a tener que reconocer y vas a tener que servir a otros por medio de tu muerte. De la misma manera, mis hermanos, cuando nosotros nos llegamos a desviar en el camino, Dios nos vuelve al punto en el que nos desviamos. Claro, con nuestro buen zarandeo y después de haber llorado amargamente. Pero nos dice: vuelve a retomar el camino. Necesitas una nueva oportunidad. Y cada uno de nosotros sabemos, porque es algo que nos mueve en el corazón, que tenemos que volver al camino. Y el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a ayudar. Tú solamente cree, confía en Él, porque seguimos respirando y señal que Él te sigue sustentando. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, porque tú, Señor, eres el Rey del universo. Porque tu palabra, Padre Santo, llega a nosotros como un salvavidas
al que podemos aferrarnos todos los días. No importa si lo acabo de tomar o si ya llevo 20 años aferrado a Él. Tu palabra nos dice: alejados de mí, nada pueden hacer. Señor, tú siempre estás con nosotros. Y cuando viene la tentación, tú, Padre Santo, abres la puerta, una puerta por la cual podemos salir hacia un lugar que es justamente la cruz, para ir a esa salvación. Porque sabemos que en tu mano se encuentra el destino más seguro al que nosotros podemos llegar. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará hasta que se cumpla la más pequeña. Señor, hemos hecho un viaje al pasado, un pasado catastrófico, pero también al momento de mayor esperanza que le fue dada a un pecador, igual que nosotros, Señor. Y llegamos al momento en que nos toca tomar la decisión que puede cambiar nuestro destino. Por lo tanto, Señor, también reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor, y hemos recibido las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas. Señor, entendemos que tú pagaste una cuenta que no tenías que pagar, y por eso te queremos pedir: acuérdate de nosotros, por piedad, porque tenemos una petición especial delante de ti. Queremos conocerte cada día más y reflejar tu carácter, porque esta es la vida eterna: conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Recibimos ese perdón, Señor, en nuestra vida como un bálsamo, como un regalo inmerecido. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, porque ya estamos tocando la eternidad, porque estamos contigo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy.
acercarnos a ti, que ha limpiado, ha restaurado todo, completamente todo. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras y de amor. Y gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Y gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Has perdonado, Padre, todo lo que soy. Gracias, Señor, Gracias, Señor. Dile a Él gracias. Gracias, Padre, porque el día de hoy podemos estar aquí adorándote, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos, porque tú nos diste ese amor tan grande. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso de agradecimiento a nuestro Dios. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza.
apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Me amaste tanto. Celebra el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Podemos dar un grito de júbilo a nuestro Salvador. Quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo. Herido fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte ¡aleluya! Digno es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les acompañe. Nos vemos, si Dios permite, en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga.